Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de algo que me apasiona muchísimo, algo que creo que es fundamental para vivir una vida plena y auténtica. Vamos a hablar de la importancia de defender tu vida, tus reglas y de no entregarte a nadie. Sí, lo has oído bien, vamos a hablar de la actitud, Kanyaman explota mi vida, mis reglas, no la entregaré a nadie. Pero antes de sumergirnos en el tema, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente con el objetivo de inspirarlos, motivarlos y darles herramientas para construir la vida que realmente desean. Ahora sí, vamos al grano. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo la vida de otra persona? Como si estuvieras cumpliendo las expectativas de los demás en lugar de seguir tu propio camino. Si es así, no estás solo. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido presionados a conformarnos, a encajar en un molde que no nos corresponde. La sociedad, la familia, los amigos, incluso nosotros mismos, a veces nos imponemos limitaciones que nos impiden ser quienes realmente somos y vivir la vida que realmente queremos. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan difícil defender nuestra individualidad y vivir según nuestras propias reglas? Creo que la respuesta es compleja y multifacética. En primer lugar, tenemos miedo al rechazo. Nos preocupa lo que los demás puedan pensar de nosotros si no seguimos la corriente. Tememos ser juzgados, criticados o incluso excluidos. En segundo lugar, a menudo carecemos de confianza en nosotros mismos. Dudamos de nuestras capacidades, de nuestras ideas y de nuestros sueños. Creemos que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente talentosos para lograr lo que deseamos. Y en tercer lugar, a veces simplemente no sabemos lo que queremos. Hemos pasado tanto tiempo complaciendo a los demás que hemos perdido el contacto con nuestros propios deseos y necesidades. Pero la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para tomar las riendas de tu vida y empezar a vivir según tus propias reglas. Sí, sé que da miedo. Sé que requiere valentía y determinación. Pero también sé que es posible. Y sé que vale la pena. Porque vivir una vida auténtica, una vida en la que te sientes fiel a ti mismo, es la mayor recompensa que puedes recibir. Entonces, ¿cómo puedes empezar a defender tu vida, tus reglas y a no entregarte a nadie? Aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte. Primero, conócete a ti mismo. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus valores, tus pasiones, tus talentos y tus sueños. ¿Qué es lo que realmente te importa? ¿Qué es lo que te hace sentir vivo? ¿Qué es lo que quieres lograr en esta vida? Cuanto mejor te conozcas a ti mismo, más fácil será tomar decisiones que estén alineadas con tu verdadero ser. Profundiza en tus recuerdos, en esas experiencias que te marcaron, tanto las positivas como las negativas. Analiza cómo te sientes ante diferentes situaciones, identifica qué actividades te llenan de energía y cuáles te la roban. Lleva un diario personal donde puedas expresar tus pensamientos y emociones sin filtro. Medita para conectar con tu interior y silenciar el ruido externo. Realiza tests de personalidad para obtener una perspectiva objetiva de tus fortalezas y debilidades. Experimenta con diferentes hobbies y actividades para descubrir nuevas pasiones. Habla con personas de confianza que te conozcan bien y pídeles su opinión sobre tus cualidades y áreas de mejora. Segundo, acepta tus imperfecciones. Nadie es perfecto. Todos tenemos defectos y debilidades. Pero en lugar de avergonzarte de ellos, aprende a aceptarlos y amarlos. Son parte de lo que te hace único e irrepetible. Recuerda que tus imperfecciones no te definen. No te impiden ser feliz y exitoso. Deja de compararte con los demás y enfócate en tus propios logros. Reconoce tus errores como oportunidades de aprendizaje. Practica la autocompasión y trata a ti mismo con la misma amabilidad y comprensión que le brindarías a un amigo. Recuerda que la perfección es una ilusión inalcanzable y que la belleza reside en la autenticidad. Enfócate en tus fortalezas y en cómo puedes utilizarlas para compensar tus debilidades. Acepta que hay cosas que no puedes cambiar y aprende a vivir con ellas. Celebra tus peculiaridades y rarezas, son las que te hacen único y especial. Tercero, establece límites.
Aprende a decir no a las cosas que no te sirven, a las personas que te drenan la energía y a las situaciones que te hacen sentir incómodo. Recuerda que tu tiempo y tu energía son valiosos. No los desperdicies en cosas que no te aportan nada positivo. Define tus prioridades y establece límites claros en tus relaciones personales y profesionales. Aprende a delegar tareas y a pedir ayuda cuando la necesites. No te sientas culpable por decir no, estás protegiendo tu bienestar y tus necesidades. Comunica tus límites de manera clara y asertiva, sin sentirte obligado a justificarte. Respeta los límites de los demás y espera que ellos respeten los tuyos. Aléjate de las personas que no respetan tus límites o que intentan manipularte. Recuerda que tienes derecho a decir no y a proteger tu energía. Cuarto, rodéate de personas que te apoyen. Busca amigos, familiares o mentores que te animen a ser tú mismo, que crean en ti y que te impulsen a alcanzar tus metas. Aléjate de las personas tóxicas, de las que te critican constantemente o de las que te hacen sentir inseguro. Busca personas que compartan tus valores y tus intereses. Conéctate con comunidades online o grupos de apoyo donde puedas encontrar personas que te entiendan y te animen. Participa en actividades que te permitan conocer gente nueva y ampliar tu círculo social. Invierte tiempo y energía en construir relaciones sólidas y significativas. Ofrece tu apoyo y amistad a los demás, la reciprocidad es fundamental en las relaciones humanas. Aléjate de las personas que te critican, te juzgan o te hacen sentir inferior. Rodéate de personas que te celebren, te inspiren y te impulsen a ser la mejor versión de ti mismo. Quinto, no tengas miedo de cometer errores. Todos cometemos errores. Es parte del proceso de aprendizaje. No te castigues demasiado por tus equivocaciones. Aprende de ellas y sigue adelante. Recuerda que los errores no te definen. Te hacen más fuerte y más sabio. Cambia tu perspectiva sobre los errores y aprende a verlos como oportunidades de crecimiento. Analiza tus errores y trata de identificar qué puedes hacer diferente la próxima vez. No te avergüences de tus errores y compártelos con los demás, puede que tu experiencia les sea útil. Aprende de los errores de los demás y evita repetir los mismos patrones. Celebra tus fracasos y aprende a verlos como pasos necesarios en el camino hacia el éxito. Recuerda que el éxito no se define por la ausencia de errores, sino por la capacidad de aprender de ellos y seguir adelante. Sexto, desafía tus creencias limitantes. Identifica las creencias que te están impidiendo alcanzar tu potencial. ¿Crees que no eres lo suficientemente bueno? ¿Crees que no mereces ser feliz? ¿Crees que no puedes lograr tus sueños? Desafía estas creencias. Cuestiónalas. Reemplázalas por creencias más positivas y empoderadoras. Reflexiona sobre el origen de tus creencias limitantes y trata de identificar si están basadas en hechos reales o en suposiciones. Cuestiona la validez de tus creencias limitantes y busca evidencia que las contradiga. Reemplaza tus creencias limitantes por creencias más positivas y empoderadoras que te permitan alcanzar tu potencial. Visualiza tus objetivos y repite afirmaciones positivas que refuercen tus nuevas creencias. Rodéate de personas que te apoyen y te animen a desafiar tus creencias limitantes. Celebra tus pequeños logros y reconoce tus avances en el proceso de cambio de creencias. Séptimo, celebra tus logros. Reconoce tus éxitos por pequeños que sean. Date una palmadita en la espalda por cada meta que alcances. No te centres solo en lo que te falta por lograr. Aprende a apreciar lo que ya has conseguido. Lleva un registro de tus logros por pequeños que sean, y revísalo periódicamente para recordar todo lo que has conseguido. Celebra tus logros con las personas que te apoyan y comparte tu alegría con los demás. Date un capricho o recompénsate por cada meta que alcances. No te compares con los demás y celebra tus propios éxitos, independientemente de lo que hagan los demás. Aprende a apreciar el proceso de crecimiento y reconoce el esfuerzo que has invertido en alcanzar tus metas. Octavo, sé valiente. Vivir según tus propias reglas requiere valentía. Requiere atreverse a salir de tu zona de confort, a enfrentarte a tus miedos y a defender lo que crees. Pero recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo. Es la capacidad de actuar a pesar del miedo. Identifica tus miedos y analiza qué es lo peor que podría pasar si te enfrentas a ellos. Empieza por pequeños pasos y sal de tu zona de confort gradualmente.
Rodéate de personas que te apoyen y te animen a ser valiente. Visualiza tus objetivos y repite afirmaciones positivas que te ayuden a superar tus miedos. Recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Celebra tus pequeños logros y reconoce tu valentía al enfrentarte a tus miedos. 9. Sé paciente. Cambiar lleva tiempo. No esperes ver resultados de la noche a la mañana. Sé constante en tus esfuerzos y confía en el proceso. Recuerda que Roma no se construyó en un día. Define objetivos realistas y establece un plan de acción para alcanzarlos. Sé constante en tus esfuerzos y no te rindas ante los obstáculos. Recuerda que el cambio lleva tiempo y que es un proceso gradual. Rodéate de personas que te apoyen y te animen a ser paciente. Visualiza tus objetivos y repite afirmaciones positivas que te ayuden a mantener la motivación. Celebra tus pequeños logros y reconoce tus avances en el proceso de cambio. 10. Y lo más importante, sé fiel a ti mismo. No intentes ser alguien que no eres. No te compares con los demás. No te dejes influenciar por las expectativas de los demás. Sé tú mismo, auténtico y genuino. Porque esa es la persona más hermosa que puedes ser. Conócete a ti mismo y acepta tus fortalezas y debilidades. No intentes ser alguien que no eres y celebra tu individualidad. Rodéate de personas que te apoyen y te animen a ser tú mismo. Visualiza tus objetivos y repite afirmaciones positivas que te ayuden a mantener la confianza en ti mismo. Recuerda que la autenticidad es la clave para vivir una vida plena y feliz. Y ahora, quiero compartirles una reflexión personal. En mi propia vida, he tenido que luchar muchas veces para defender mis reglas y no entregarme a nadie. Ha habido momentos en los que me he sentido presionado a hacer cosas que no quería hacer, a seguir caminos que no eran los míos. Pero he aprendido que la clave está en mantenerse fiel a uno mismo, en escuchar tu voz interior y en tener el coraje de seguir tu propio camino, incluso cuando sea difícil o impopular. He aprendido que la felicidad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en la aceptación de uno mismo. He aprendido que la verdadera libertad reside en la capacidad de tomar tus propias decisiones y de vivir la vida que realmente deseas. Y he aprendido que al final del día, lo único que realmente importa es que puedas mirarte al espejo y sentirte orgulloso de la persona que eres. Así que te invito a que te hagas estas preguntas: ¿estás viviendo la vida que realmente quieres vivir? ¿Estás siendo fiel a ti mismo? Si la respuesta es no, ¿qué puedes hacer para cambiar eso? No esperes más. Empieza hoy mismo a construir la vida que siempre has soñado. Tienes el poder de hacerlo. Recuerda que el camino hacia la autenticidad y la libertad personal no es fácil, pero es el más gratificante. No tengas miedo de equivocarte, de aprender y de crecer. Rodéate de personas que te apoyen y que te animen a ser la mejor versión de ti mismo. Y sobre todo, nunca dejes de creer en ti y en tu capacidad para crear la vida que siempre has soñado. En resumen, hoy hemos hablado de la importancia de defender tu vida, tus reglas y de no entregarte a nadie. Hemos visto que esto implica conocerte a ti mismo, aceptar tus imperfecciones, establecer límites, rodearte de personas que te apoyen, desafiar tus creencias limitantes, celebrar tus logros, ser valiente, ser paciente y sobre todo, ser fiel a ti mismo. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que te haya resultado útil e inspirador. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema. Déjame un comentario abajo y cuéntame tus experiencias. ¿Alguna vez has tenido que luchar para defender tus reglas? ¿Qué has aprendido en el camino? Me interesa mucho leer tus comentarios y seguir aprendiendo juntos. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirte un último favor. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Tu apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que te inspire y te motive. Además, no olvides que en la descripción del vídeo te dejo enlaces a recursos adicionales que te pueden ser de gran utilidad para seguir profundizando en este tema. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un día maravilloso y recuerda, vive tu vida, tus reglas y no te entregues a nadie. Adiós.